Abrimos la mesa de En Perspectiva en este jueves 5 de mayo de 2016 con los saludos a Esteban Valenti, buen día. Buen día. Carlos Ramela, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Antonio Mercader, ¿qué tal? Buenos días para todos. Y Fernando Butazzoni. Buenos días. ¿Todos bien? Muy bien. Primer tema de nuestra agenda. El diálogo por seguridad pública entre el gobierno y los partidos con representación parlamentaria tuvo esta semana su primer resultado cuando el presidente Tabaré Vázquez anunció un acuerdo para adelantar la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Esta ley, que instaura los juicios orales y públicos y le da la potestad a los fiscales para dirigir la investigación, iba a entrar en vigor en 2019, pero ahora lo hará antes del 30 de julio de 2017. Vázquez dijo en la reunión que el Poder Ejecutivo se compromete a asignar los recursos necesarios para esta reforma en la próxima rendición de cuentas. De todos modos, todavía hay algunas diferencias en cuanto al ritmo de su aplicación. En el gobierno se pretende ponerlo en marcha gradualmente y por zonas, pero el fiscal de Corte Jorge Díaz y el Partido Nacional sostienen que esa modalidad podría implicar inconstitucionalidad. Carlos, empezamos contigo. Sí, primero una precisión, no por corregir a nuestro conductor, pero sí por aclarar cosas que no se han dicho a nivel de la prensa en general en forma correcta. No estamos adelantando nada. El código aprobado en su momento, claro, en el 2014, preveía su entrada en vigencia al principio del 2017. En el interín, en el año pasado, cuando el gobierno vota o presenta y se vota su presupuesto y claramente no se le atribuyen recursos a la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial para llevar a cabo o a llevar adelante una reforma tan ambiciosa como esta, el gobierno presenta un proyecto de ley para que la entrada en vigencia se postergue hasta el 2019. Proyecto que no ha sido votado aún y que ni siquiera ha sido tratado, según tengo entendido. Por lo cual, hoy la entrada en vigencia que está prevista en la ley vigente, valga la redundancia, es febrero del 2017. Ahora, es de recibo la puntualización. Ahora, cuando empezó esta conversación por temas de seguridad ciudadana, el gobierno trajo otra iniciativa que era volver al 2017, o sea, mantener el 2017 y no tramitar su ley en proceso, que obviamente como tiene mayoría, si quiere la saca, y aplicar el código por institutos o por partes. Esto fue de alguna manera conversado en la primera reunión que hubo de esta materia y ahí la posición de los otros partidos en general fue que no entendían saludable ni prudente dividir el código por materias. O sea, aplicar algún instituto de la nueva legislación pero no otros, parecía que eran como empezar con parches y además entrar en sistemas provisorios que en Uruguay lamentablemente siempre se vuelven definitivos. Lo que el gobierno ahora dice es, bueno, dejemos como están las cosas en el año 2017. A esos efectos voy a asignar el presupuesto que no asigné en su momento, que son $40 millones. O sea que no era una cantidad tan imposible de asignar eventualmente. Pero, dice en principio, que el nuevo código empiece a regir en forma global, pero por localidades. O sea, en algunas zonas y no. Esa situación de localidades en el primer semestre del año que viene. O sea, en febrero empieza de a poco a aplicarse y a partir del 1 de agosto del 2017 se generaliza a todo el país. Ese es el planteo actual, que significa un avance porque ya estamos en la vigencia del 2017, pero todavía falta definir porque ha habido claros pronunciamientos contra la entrada por localidades, si se va a aceptar esa figura o no. El fiscal de Corte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Partido Nacional dijo que lo quería pensar un poco más, han dicho que puede ser hasta inconstitucional esa cuestión. Pero lo cierto, rescatando me perdí mi intervención en rectificar. Vos sabés que mientras te escuchaba pensaba eso. Está siendo muy ilustrativa la intervención de Carlos. Está siendo una intervención informativa. Y no va a opinar. Y opino. Yo dije la vez pasada, y lo digo ahora resumiendo y después hablaré de vuelta, que considero que es muy, muy provechoso y es bueno, más allá de detalles, si estaba vigente, que el sistema político se siente en una mesa y busque acordar temas tan trascendentes e importantes como este.
El Código General del Proceso obviamente no es algo que va a provocar un efecto inmediato en pocos meses. El Código del proceso penal. No va a generar efectos inmediatos, pero es una reforma inevitable e indispensable. El sistema penal uruguayo, procesal penal, es arcaico, es un sistema que vulnera las garantías de los eventuales delincuentes, pero además también de las víctimas. Acá hay una serie de institutos y cambios que después analizaré en mi propia intervención, que son una apuesta a un sistema procesal penal moderno, que restablece garantías que Uruguay dejó en el camino y que muchos nos han exigido organismos internacionales que han juzgado muy mal a Uruguay por su proceso penal. Pueden hablar los otros integrantes. Quiero aclarar que hablé solo 20 segundos porque el resto fue para rectificar la información que venía mal. Entonces, yo me congratulo muchísimo con lo que fue el anuncio colectivo del otro día, donde prácticamente además intervinieron todos los partidos con representación parlamentaria con una visión que ayuda a prever cosas de continuidad positiva. No fue solo la puesta en vigencia original del Código del Proceso Penal, sino que también se aprobaron otras posibles leyes, otras leyes, que también complementan, ¿no?, el de la oportunidad, es decir, una cantidad de elementos legislativos importantes. Yo creo que hay dos lecturas. Una, la gente de la calle. A mí lo primero que me preocupa es ¿y cómo va a mejorar esto mi seguridad? Lo digo así muy llano, de una manera muy concreta. Además de todos los factores que decía Carlos, que es cierto, que es un problema de el atraso que tenemos nosotros en materia procesal, es realmente importantísimo. Hay un hecho, los fiscales del país, que ya son 300, se han preparado durante varios años para asumir su responsabilidad de investigación. Es decir, va a tener un impacto inmediato en el hecho de reforzar una etapa fundamental de la lucha contra el crimen, que es la investigación. Cuando uno dice que tenemos 95% de crímenes que no se aclaran, que no se punen, etcétera, esto ya es un hecho de gran importancia. No es lo único. Van a seguir las reuniones. Yo espero que con el mismo espíritu, porque lo que está claro es que el tema que hoy concentra en el país todos los problemas que el país tiene, seguridad, es la inseguridad. Educación, cultura, diseño institucional, operatividad policial, todo, el estado de ánimo social, la calidad individual de vida de la gente por el tema de la inseguridad. Y entonces a mí me parece que lo del otro día fue realmente un paso muy grande, con un agregado. Me puse a pensar en qué país del mundo se podría hacer algo así. No lo encontré. Lo digo claramente, no lo encontré. Como en algunos países se hace. No. Que se junte todo el sistema político en una mesa, discuta en medio de las polémicas por otras cosas, hasta el mismo día, y haga un anuncio de ese tipo. La verdad es que en América Latina, ni que hablar, que no hay ni la más mínima posibilidad. Pero te diría, no es solo en América. Agrego que no estaba solamente la representación partidaria y del Poder Ejecutivo, estaban también la Suprema Corte de Justicia y el fiscal de Corte, ¿no? Sí. Me alegra el cambio de paso del gobierno. Cambio, es una rectificación de rumbos de aquello que vimos hace unos pocos meses, el año pasado, cuando la discusión del presupuesto, que fue negarle todo recurso al Poder Judicial, poniéndolo en una situación de asfixia que lindaba con lo antidemocrático, o por lo menos que amenazaba la existencia de un poder como el judicial. Tenemos ahora una actitud mucho más amplia y flexible de la presidencia, que dice que alienta que se concrete esta reforma del proceso penal, que bueno, que como se ha dicho, es necesaria. Tenemos un sistema arcaico, un sistema que va contra los derechos de las personas, un sistema que, en fin, muy lento, etcétera, etcétera. De todo lo que se ha dicho, y pensando justamente en que no se previó esto en el presupuesto y que aparece ahora, se está presupuestando esto en unos $50 millones, que se dice, bueno, que podrán salir de algún lado. Yo espero que salgan de todos los lados, menos del FONASA, ¿no? Tú estás hablando de búsqueda de hoy. Que me parece patética la propuesta. Se plantea en tapa que el compromiso asumido por Vázquez con el Poder Judicial y el sistema político para financiar la implementación del Código del Proceso Penal, por un lado, pero además la disposición a considerar un apoyo de recursos adicional a los intendentes por el tema de la caminería rural, etcétera, generó preocupación entre jerarcas del área económica. Porque esto ocurre justo en el momento en que el equipo económico está pensando dónde hacer recortes presupuestales para abatir el desequilibrio fiscal.
De hecho, ante este panorama, empezaron a evaluarse posibles alternativas para financiar estos gastos, por ejemplo, no devolver los aportes en exceso realizados al FONASA. Esto merece una breve explicación. El FONASA, los trabajadores aportan una parte de su salario que se ficta, que después hay que recalcular, hay que ver, y que normalmente está desbalanceada en favor del poder, en favor del Estado. Es decir, el Estado percibe más de lo que debería y todos los años devuelve. El año pasado creo que fueron 60 o 70 millones de dólares entre la gente. Este año no sé cuál será la cifra, pero es dinero que la gente ha entregado y es dinero de la gente, es dinero de los contribuyentes. Es dinero que debe ser devuelto, es dinero que no es del Estado. Creo que es algún legislador que ha propuesto esto. Sí, lo propuso algún legislador, pero acá en la nota se lo informa como una posibilidad que se considera en el equipo económico. Bueno, creo que es una temeridad. Es raro, por lo menos tal cual está presentado, porque cuando en el periodo de gobierno anterior también apareció esta iniciativa desde la bancada del Frente Amplio, el equipo económico, que básicamente es el mismo, salió a rechazar. Claro, si esto vos no podés, no se puede sacar la plata a la gente del bolsillo. No podés cambiar una norma con retroactividad. No, si esto se concreta. Además, yo le diría al equipo económico y a los legisladores que están con esta idea de confiscar los recursos del FONASA entregados por la gente, si esto existe, es evidente que va a haber una serie de recursos y al Estado le va a salir mucho más caro, porque va a perder todos los juicios que se hagan al respecto, de manera que esa idea se la vayan quitando con peine fino, ¿no? Son unos 70 millones de dólares. La ¿Sí? nota recuerda que en 2015 unas 126.800 personas tuvieron derecho a cobrar devolución. El monto anual reintegrado ronda los 70 ni que millones contar que durante varios meses el Estado pedaleó con esos 70 millones de dólares, los utilizó, ¿no? Ahora, ¿cómo logró Mercader tratar el Código de Proceso Penal, transformarlo en algo contra el gobierno en materia fiscal? Es maravilloso. No, la financiación. Voy a tomar nota. La financiación. Fernando. Sí, yo creo que lo primero que hay que destacar es que los hechos demuestran que las reuniones de seguridad convocadas por Vázquez no eran para la foto. Creo que ese es un elemento sustancial Apoyado. que se ha, manejado durante varias semanas y que en los hechos se ha demostrado que no era así. Es decir, en la realidad lo que ha habido ha sido un trabajo serio, consistente, con una gran participación y colaboración de todo el sistema político que ha llegado a determinados resultados por ahora. Creo que eso es muy importante señalarlo. Y también señalar que es una muy buena señal que se le da al conjunto de la población. Porque, como decía Esteban, en materia de seguridad hay, además de cuestionamientos políticos, hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía. Creo que un grave error que se puede cometer en esto por parte de cualquiera, de la gente en común, es decir, yo no sé porque no soy abogado, o yo no soy abogado y después opinar. No, yo creo que es un tema en el cual todo el mundo debe estar habilitado para opinar. Me parece que es importante, me parece que desde el punto de vista técnico se van a encontrar mecanismos que permitan que la implementación se haga acorde con la Constitución y con las normativas y que se despejen, los obstáculos presentados con buen criterio tanto por el Fiscal General de la Nación como por la Suprema Corte de Justicia. Y en cuanto al tema Tú de... sos optimista, hay oyentes al revés, pesimistas. ¿Qué Hagan es? una penca para adivinar quién es el que logra trancar estas buenas intenciones. No creo que dejen hacerlo, señala Raúl de la Palmita. Bueno, ¿Por pero yo no sé quién, Pero, a quién se digo, refiere. pesimistas empedernidos en el Uruguay hay muchos. Bueno, yo soy optimista y reitero, creo que es una buena señal y creo que además se ha establecido, un ámbito de trabajo que le hace mucho bien a todo el sistema político y no solamente al gobierno o incluso al partido de gobierno, creo que le hace bien a todo el sistema político. Es más, creo que los principales perjudicados políticamente con estos acuerdos son algunos sectores del partido de gobierno que han planteado claramente que que los temas, los ámbitos para discutir todo eso en el Parlamento y que no había por qué hacer ningún tipo de encuentro fuera del Parlamento. Con respecto a lo que decía Antonio de la financiación y del FONASA, yo creo que el tema de la seguridad pública y sus ámbitos posibles de mejora es de tal preocupación y de tal importancia que estoy seguro que si se le pregunta, si se hiciera un plebiscito, un referéndum, una consulta a la población, la inmensa mayoría estaría de acuerdo con sacrificar un año de la devolución del FONASA
si esos problemas se resuelven. Sí, sobre todo la población que no le van a sacar la plata del bolsillo. A los que le van a sacar la plata del bolsillo te puedo asegurar que no les va a gustar nada. No sé, yo no estoy tan seguro, ¿no? Sobre todo con los dineros que se han dilapidado, con lo que se ha derrochado en los últimos años. Pero perdón, no puedes seguir desviando el tema de los acuerdos por seguridad al tema fiscal y del tema fiscal a la dilapidación de recursos. Pero perdóname, una cosa son los acuerdos de seguridad y otra cosa es la manera de financiarlos. No se pueden financiar robándole la plata a la gente. Yo creo que a algunos sectores del Partido Nacional no le viene bien este acuerdo. ¿Cómo? Yo creo que hay que del Partido Nacional no le viene bien este acuerdo. Está dicho con vuelvo a decir que hay que destacar este acuerdo, que hay que reconocer la vía de sentarse con madurez y responsabilidad a buscar soluciones para los temas graves e importantes del país. Eso es innegable y bienvenido sea este clima y que se reitere y se traslade a otras iniciativas que también necesitan un acuerdo de esta naturaleza. El propio Vázquez anunció que en la próxima reunión va a comenzar a considerarse propuestas presentadas por la oposición. Sí, a eso iba a llegar ahora, pero marco porque se ha generado este problema sobre el financiamiento, que lo que dice Fernando, que puede ser lógico en el sentido de que todos queremos una mejor seguridad y por lo tanto mejorar el código es indispensable, debe mirarse de la prisma que nos mencionaba antes de esta mesa nuestro queridísimo amigo y hermano del alma, Oenir Sartú. Volvió Sartú. Que hay que ser igual. Le cuento a los oyentes que hubo un reencuentro muy efusivo entre Carlos Ramel y Benítez Tú recién en el corredor. ¿No? Cuando dijo, Oenir estuvo en la entrevista central hace un rato con las demandas de los cincuentones. Cuando Oenir dijo a ese respecto que la Constitución uruguaya establece la igualdad frente a las cargas públicas. No puede ser que 40, 50... no sé, en este caso 100.000 personas que pusieron más plata, la pierdan en beneficio de este problema, que es un problema de todos. La financiación no se puede hacer con el recurso de algunos, sean 10.000 o 100.000. Hay que hacerlo con los recursos del país en general. Y entonces será el Estado uruguayo, por rentas generales, que tendrá que buscar una solución. Sobre todo, restringiendo gastos que son superfluos. Porque si bien hay que aplaudir este acuerdo de ahora, hay que señalar extrañeza, porque pensar que este código se votó prácticamente por unanimidad. Este es un reclamo de toda la cátedra, nadie lo discute. Tenía un cronograma muy claro. Y el año pasado, cuando la situación no era tan clara como ahora, o sea, no era tan difícil como ahora, el gobierno le negó a la Suprema Corte de Justicia 40 o 50 millones que hubiesen evitado este acuerdo de hoy. Porque había, perdóname, un aire de revancha en eso. Bueno, ¿no? Por eso digo, 40 o 50 millones en el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo se sacaban de cualquier lado. Por ejemplo, no haciendo el famoso Antelarena, si se quiere. O sea que no parece sensato ni lógico festejar esto como un enorme triunfo, aunque lo es, cuando esto era consecuencia natural de lo que ya existía y que el gobierno ninguneó en su oportunidad. No sale bien parado el gobierno al haberle negado en su momento los fondos al Poder Judicial para implementar esta reforma, Fernando, y ahora poderlo hacer tan rápidamente. Butasoni creo que quiere contestar algo ahí. Sí, pero terminó. Sobre el proyecto... No, pero a ver, sobre eso déjame escuchar a Fernando. Que yo creo que a mí me parece que el gobierno no tiene por qué salir ni bien parado ni mal parado. Yo creo que el país es el que sale bien parado. Si el gobierno sale bien parado, bárbaro, vamos arriba. A mí no me preocupa eso. Yo, con respecto a los cambios que el país va a sentir con la vigencia de este código, que ojalá sea lo antes posible, son muchos y muy importantes. Para empezar, no vamos a tener como hasta ahora esa situación de un juez que investiga y juzga, que es antinatural totalmente. El fiscal va a ser el conductor de la investigación. Siguiendo, vamos a tener juicios públicos y orales, lo que va a permitir abreviarlos, que sean más cortos. En el Uruguay los juicios penales son eternos. Por otro lado, vamos a llegar a sentencias mucho antes y la prisión preventiva va a ser más excepcional, con lo cual vamos un poco a dar vuelta a ese horror que tenemos hoy, que la altísima proporción de la gente que está en las cárceles son en el fondo jurídicamente inocentes porque no han sido condenados. Y vamos a tener otro instituto muy importante. Es que hoy la víctima del delito en el sistema penal actual hace la denuncia en la policía o en el juzgado, se va para su casa y nunca más se entera de nada y no puede participar. A partir de ahora la víctima se va a integrar al proceso, va a ser parte del proceso, va a poder aportar pruebas, va a poder saber qué está pasando, va a poder hacer sus descargos o sus hay más garantías para todos, afirmaciones.
para todos, porque no nos olvidemos, porque también merecen garantía los presos o los delincuentes. Bueno, para ellos, básicamente. Para ellos también hay más garantías, porque este sistema permite más agilidad, más velocidad, resultados antes y una forma más transparente de resolver las cosas. Otras intervenciones y cerramos. Bueno, yo creo que la gente, me incluyo a ese nivel, digo, no de un análisis político ni jurídico. La primera pregunta que se va a hacer es esa. A ver, ¿cómo va a influir en el tema que hoy preocupa más a la ciudadanía? Y lo digo así, no lo preocupa artificialmente ni por los medios de comunicación. Lo preocupa porque efectivamente es de las cosas que han pasado en este país la que más ha influido negativamente en la vida. Hay muchas cosas que han influido positivamente, pero eso ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esto influye en la investigación, además en la profundidad y en la especialización, y en otra cosa muy importante, y es que la investigación no sea puntual, sea absolutamente expansiva hacia el que roba, el que recicla, el que recepta, el que termina el proceso, en particular en un sector clave, que es la droga. Porque el problema de la droga no es la boca de pasta base que la cerrás hoy aquí y a medio metro se abre otra. El problema son las cadenas productivas y financieras que genera la droga, porque la droga tiene, a diferencia de todos los demás delitos, algo que los demás delitos no tienen, que es excedente económico, que les permite invertir, que les permite crear redes, que les permite crear pirámides y estructuras, y que permite algo que es fundamental. La rapiña no genera control territorial. La droga genera control territorial. Y entonces el Estado con esto se da un instrumento, van a hacer falta otros instrumentos, pero esto es un cambio muy importante para dar la batalla en el territorio y en el proceso de investigación y de penar a los responsables. El micrófono se cerró demasiado rápido y no se escuchó algo que agregó Mercader después que terminaba Valenti. Amén, estoy de acuerdo. Totalmente. Gracias, hijo mío. Volvemos enseguida con otro tema a la mesa de este jueves.